¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, para nosotros, para el Colegio de Urgenciólogos de Zacatecas, es un honor y es un placer que nos acompañen todos ustedes, colegas, residentes, enfermería, personal de enfermería, estudiantes, etcétera, ¿verdad? Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta sesión, la sesión mensual del mes de marzo, ¿sí? En el cual vamos a tratar un tema de suma importancia para nosotros en el servicio de urgencias, lo que es el trauma de cráneo, ¿sí? Ya que es un tema que enfrentamos, o es una de las patologías que enfrentamos día a día en nuestros turnos, ¿verdad? Y pues obviamente es un padecimiento en el cual nosotros, o más bien tiene una alta mortalidad, así como discapacidad de nuestra población, y más que nada en pacientes jóvenes. El día de hoy nos acompaña y es un honor para mí presentar al doctor Adrián Ernesto García Alvarado, ¿sí? Que es médico especialista certificado en medicina de urgencias, así como médico especialista certificado en medicina del enfermo en estado crítico y actualmente se destaca como adscrito a unidad de cuidados intensivos en el Hospital General de Zona 1 en el IMSS de Zacatecas. Cabe mencionar que pues el doctor Adrián fue mi residente de primer año cuando yo era 3 en la especialidad de urgencias y pues para mí es un honor que nos esté compartiendo su experiencia en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, le dejo la palabra a el doctor Adrián para si puede compartir su pantalla. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, bueno, antes que nada quiero agradecer esta oportunidad al Colegio Zacatecano de Médicos de Urgencias, ya que, como le dijo el doctor Lauro, fue mi R más y ahorita me está dando la oportunidad de compartir parte del conocimiento que en su momento el doctor Lauro me enseñó. También quiero agradecer, creo que en algún momento se va a conectar mi papá, no es médico, pero pues quiere escuchar la plática y algunos alumnos que ahorita están en su servicio, en su internado en Aguascalientes y en Solotlán, en Colotlán. Bueno, sin más, vamos a abordar igual, perdón, agradecer a todo el colegio, por la oportunidad que dan a todos los médicos para seguir fomentando la educación, tanto entre urgenciólogos, como entre residentes, como entre internos, como entre estudiantes, igual de entre personal de enfermería. Bueno, vamos a abordar una temática, un tema, que es una problemática que viene presentándose pues día con día en el servicio de urgencias, que es el traumatismo de cráneo. Entonces vamos ahorita a ver del abordaje básico a la práctica especializada de urgencias. Así como lo mencionó el doctor Lauro, soy médico urgenciólogo, egresado de la UG de Durango y médico intensivista egresado de la UG de la Universidad de Guanajuato. Bueno, vamos a iniciar con la definición según la OMS, que el trauma de cráneo es una lesión directa de estructuras craneales, encefálicas o meningias que se presenta como consecuencia del encéfalo, del efecto mecánico provocado por un agente físico externo que puede originar un deterioro funcional del contenido craneal. Tengamos en cuenta que nuestro cráneo, pues, es un objeto, una parte rígida. Dentro de nuestra estadística internacional, tenemos que, antes servilletas, espérame un poquito. disculpen, Adelante, doc, adelante. Se escucha ya, doc.
¿Me escuchan? Ok. Bueno, según el INEGI, en su artículo 7, de funciones por causas externas, como tal, el INEGI no tiene una causa de trauma craneoencefálico, simplemente causas externas que son accidentales o violentas. Entonces, según el INEGI, hasta el 25 de febrero de 2026, consideraron como causas externas aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas pueden ser accidentales o violentas, que suelen ser accidentes, homicidios o suicidios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas? A ver, doctor Lauro no avanza. Permítame, poquito. A ver, Mm, sí, es que más bien es de tu compu, porque estás compartiendo la pantalla. sí. No me permite. Permítame un poquito. Mm, no me permite avanzar. Ok. Nosotros. Bueno, Hola, yo estar ahí. según el registro de la receta epidemiológica semanal, que actualmente estamos en la semana 10, tenemos que aquí en Zacatecas están clasificados dentro de las principales 10 causas de muerte o de trauma craneoencefálico accidentes entre los 15 y 24 años, como segunda causa entre 25 y 34, como tercera causa entre accidentes y como quinta causa entre 45 y 54 años. Tengamos en cuenta que las edades más vulnerables o más jóvenes, pues suelen no medir los riesgos y pues eso nos puede llegar a favorecer o condicionar algún efecto o accidente que resulta simplemente en traumatismos catastróficos. Y según dentro de las principales 10 causas de muerte, según por grupo de edad, en la Gaceta de hasta el 25 de febrero de 2026, Zacatecas tiene en cuarto lugar accidentes en 430 pacientes, dentro de los cuales solamente 395 son en hombres. Los otros en mujeres no los clasificó el INEGI, ni la Gaceta Nacional de Epidemiología como causa de muerte. Bueno, dentro de la vigilancia epidemiológica en la semana 8 hasta el 2026, vemos que Zacatecas lleva un acumulado de 26 pacientes hombres, 8 mujeres, y lo cual dentro de los estándares o pontificaciones para considerar las causas de muerte en los pacientes masculinos y femeninos, pues evidentemente es más en hombres, lo cual vimos en estadísticas anteriores, que radica más o es más frecuente en el sexo masculino. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí nosotros en el trauma de cráneo? Anatomía. No vamos a profundizar más en esto, simplemente conocer los lóbulos, pero es importante conocer la circulación cerebral. Ya lo podemos observar en el cual tenemos dentro de las arterias vertebrales hacia su landencia. ¿Para qué nos sirve esto? Al momento que nosotros vamos a hacer posteriormente una valoración neurológica, tenemos que conocer el sistema de irrigación hacia el cerebro para determinar o evaluar o estudiar cuál es la parte del cerebro en la cual está afectada y cuáles son sus funciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante dentro del neuromonitoreo con el Doppler transcráneo. Bueno, dentro de la fisiología, el cráneo, tras el cierre de las suturas y las fontanelas, se convierte en una estructura inextendible y por lo tanto mantiene un volumen constante
independientemente de su contenido, lo que comúnmente o hemos escuchado, que es el continente y el contenido, dentro del cual el parénquima cerebral se va a dividir en 80%, el líquido cefalorraquídeo 10% y la sangre 10%, de la cual vamos a dividirla entre venosa y arterial. Bueno, y lo que comúnmente se le pregunta a los estudiantes de medicina, los residentes de urgencias o los residentes de terapia intensiva, es la doctrina de Monroe y Kelly. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar o vamos a aprender de la doctrina, de esta doctrina? Que tenemos diferentes compartimentos y con contenidos, en lo cual tenemos líquido cefalorraquídeo, masa cerebral, volumen arterial y volumen venoso. Cuando tenemos la presencia de alguna estructura, en este caso una masa, una tumoración, va a haber lo primero que se va a desplazar va a ser el líquido cefalorraquídeo, el cual vamos a recordar que se producen aproximadamente 450 mililitros en 24 horas en los plexos coroideos y es lo primero que vamos a eliminar. Ya después de ahí va a haber una disminución de la masa cerebral, una pequeña disminución del volumen arterial y una disminución del volumen venoso. Cuando esta masa incrementa, lo que más se va a afectar, pues es el líquido cefalorraquídeo. Eh, el cerebro se va a mantener todavía con un porcentaje de protección y el volumen arterial debido a el componente de su arteria que tiene una muscularis que va a generar una presión, lo vamos a mantener. Pero como la vena no tiene esa capa muscular, pues es la que en segundo defecto va a empezar a colapsarse. Entonces, ya cuando tenemos un incremento de la masa, líquido cefalorraquídeo y volumen venoso, es lo que vamos a disminuir. Bueno, ¿qué hay que conocer dentro de la fisiología del cerebro? Tenemos el flujo sanguíneo cerebral, el cual va a ser un suministro de sangre al cerebro en cada momento, en cada latido. ¿Cuál es lo normal? 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto, el cual nos va a llevar a cuando tenemos una disminución de 40 a 30, va a haber una disminución del flujo, de 20 a 15 va a haber una isquemia y por debajo de 6 a 8 o de 10 a 5, vamos a tener algo que se llama core isquémico. Ya, ¿qué es la presión intracraneal? La presión intracraneal va a ser una presión que existe dentro de la bóveda intracraneal. Lo normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay literaturas en las cuales han encontrado que hasta 20 o 22 milímetros de mercurio, lo cual se considera que hasta 20 se puede tomar normal una presión intracraneal. Más de 20 disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es esto? La presión de perfusión es la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. ¿Cuál es su fórmula? Presión arterial media menos presión intracraneal. Lo normal entre 60 y 110. Ok, entonces, tenemos varias teorías de autorregulación cerebral. Dentro de las más importantes es la teoría de autorregulación cerebral metabólica, en la cual va a ser mediante el CO2. Ok, aquí hay que conocer varias cosas. Por ejemplo, la tasa de utilización de oxígeno, que es de 3.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, y la tasa metabólica de glucosa, que son 5 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ok, aquí qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una disregulación en el metabolismo o en la autorregulación metabólica que es dependiente de CO2? Hay que conocer qué lo precede. Tenemos quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Dentro de los quimiorreceptores centrales tenemos los que son solamente respondedores y dependientes de CO2 y los periféricos que son dependientes de O2 y CO2. Ok, entonces, cuando tenemos un incremento de CO2 por más del 70%, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la nefrona? Va a pasar una alteración en la cual va a haber un incremento del ingreso de CO2 que se va a unir al agua y mediante la anhidrasa carbónica va a producir ácido carbónico. Esto va a denaturalizarse, bueno, va a desdoblarse hacia hidrógeno
y bicarbonato. Entonces, mediante la bomba sodio-clorio, va a incrementar un aumento de los radicales hidrógeno, generando una vasodilatación. Entonces, esto va a producir una reducción de la actividad neuronal. ¿Qué pasa a nivel celular? Cuando esto pasa a nivel celular, lo que va a condicionar a nivel vascular va a ser una vasodilatación o una vasoconstricción, dependiendo de los niveles de CO2. Entonces, los cuales nos puede llevar a una isquemia o a una hiperemia. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Una disminución del flujo sanguíneo cerebral o un incremento del flujo sanguíneo cerebral, lo que nos va a condicionar a alteraciones en los mecanismos de perfusión cerebral. Dentro del traumatismo craneoencefálico tenemos factores sistémicos y factores locales. Ok, factores locales que son los que quizás podemos modificar. Tenemos los tisulares y los celulares. Dentro de los tisulares va a haber una pérdida de la autorregulación cerebral, un desacoplamiento del metabólico hidráulico, depresión prolongada cortical y convulsiones. Ok, dentro de los celulares va a haber procesos inflamatorios donde vamos a tener alteraciones dentro de la microglia y astrocitos, aumento del ATP, aumento del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué va a pasar con todo esto? Va a haber una alteración precedida por alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, en la cual va a haber un incremento de radicales libres, aumento del calcio intracelular, y esto nos va a condicionar a un feedback negativo, con lo cual va a seguir produciendo factor de necrosis tumoral, aumento de las interleucinas, generando más alteraciones. Bueno, toda esta parte tenemos tres vías metabólicas por las cuales va a haber una destrucción o una lesión cerebral, que es la vía del glutamato, la vía de la apoptosis y la vía de la necrosis. Entonces, dentro del proceso inflamatorio, con un incremento de la microglia de astrocitos, ATP, aumento del factor de necrosis, aumento de interleucinas, podemos o se va a generar alteraciones o activación tanto de la vía del glutamato, de la vía de la necrosis y la vía de la apoptosis. Ok, entonces, tanto de los factores sistémicos y locales, esto nos va a condicionar a un edema cerebral, condicionando a factores, digamos, un feedback repetitivo, con lo cual va a haber un resultado neurológico deficiente, generando secuelas si no se da a tiempo y muerte. Bueno, tenemos una cascada vasodilatadora. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente con una presión arterial media disminuida? Esta puede ser causada de una manera espontánea, por hipovolemia, por alteración cardiogénica o farmacológica. Va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral, aumento de la vasodilatación, con la cual nos va a llevar a un aumento del consumo metabólico regional de oxígeno, aumento de la viscosidad, hipoxia y hipercapnia. Ok, estas alteraciones nos van a llevar a un incremento del volumen sistólico cerebral y a un aumento de la presión intracraneal condicionado a un edema. La cascada vasoconstrictora aumenta la presión con un aumento de la presión arterial media, va a haber un incremento de la presión de perfusión cerebral, aumento de la vasoconstricción, disminución del volumen sistólico cerebral, disminución de la PIC y disminución del edema. Entonces, son las cosas que nosotros debemos de cuidar o proteger en nuestro paciente con un traumatismo craneoencefálico. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una éxito, toxicidad, falla enérgica, incremento de radicales libres, inflamación, disregulación cerebrovascular. Esto ya, pues, mediante todas sus vías, nos va a llevar hacia un edema citotóxico, estrés oxidativo, un edema vasogénico, que nos va a condicionar a una isquemia, edema cerebral. Ok, nosotros podemos atacar parte de estas alteraciones con las cuales se va a ir presentando el paciente con nuestro tratamiento. Nosotros debemos de disminuir las lesiones secundarias al momento de conocer los efectos fisiopatológicos los cuales el paciente, en la fase en la cual el paciente está presentando. Edema citotóxico.
Tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo, en el cual tenemos una restricción de líquidos, fluidos, tenemos una disminución de la presión arterial. ¿Qué nos va a llevar a esto? Va a haber un incremento del edema tisular, lo cual nos va a llevar a un edema cerebral. Entonces, esto al momento del incremento de las presiones intracraneales nos puede llevar a una necrosis, una apoptosis, y a una muerte celular. ¿Qué es lo importante de el traumatismo craneoencefálico en el servicio de urgencias? Debemos de reconocer las lesiones primarias, que es el hematoma, isquemia, contusión o edema. Como lesiones secundarias, tenemos de origen sistémico y de origen central, de las cuales sistémico, hipotensión arterial, hipoxemia, hipocapnia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipernatremia. Dentro de las lesiones secundarias de origen central, edema, alteración en la barrera hematoencefálica, vasoespasmo o hidrocefalia. Dentro de los mecanismos de la lesión tenemos el traumatismo de cráneo abierto y cerrado, en la cual en el abierto vamos a presentar una solución de continuidad en la dura madre, donde va a haber principalmente más una elevación rápida de la presión intracraneal, la cual nos traduce una mortalidad del 80%. Dentro del traumatismo craneoencefálico cerrado, por lo general son accidentes vehiculares en la cual el paciente presenta una alteración alteración o traumatismo directo contra el parabrisas cuando el paramédico nos dice presentó estallamiento del parabrisas. Mm, ¿Cuál va a ser nuestra exploración física como servicio de urgencias? Principalmente el Glasgow, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. El deterioro estructural es muy importante conocer estas alteraciones, ya que muchas veces los pacientes que recibimos en el servicio de urgencias ya presentan muchas veces una fase vulvar, una fase protuberancial, y queremos hacer lo máximo por ellos. Sin embargo, ya hay que determinar bien o conocer las alteraciones o características clínicas de cada fase para poder darle un buen tratamiento a este paciente o el tratamiento ideal o idóneo. ¿Cuál va a ser nuestro abordaje inicial? Nuestra X, A, B, C, D, E. Dentro del cual la X va a ser un control de hemorragia. Ya conocemos que la vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico o exploración y revisión completa de la hiponatremia. Sin embargo, el ABCDE salva vidas, pero el ABCDE en paciente neurocrítico, bien ejecutado, salva neuronas. Entonces, con esto, al momento de que escalonamos nuestro tratamiento y nuestra evaluación, pues podemos determinar o disminuir la lesión cerebral, tiempo de cerebro. Dentro de la evaluación secundaria, continuando con la misma, vamos a ver nivel de conciencia, el tamaño y diámetro pupilar, pares craneales, respuesta motora y sensitiva y los reflejos. Vamos a tener dentro de la exploración de cabeza lo que es escalpe, de sus siglas en inglés, piel, tejido conectivo, la glea aponeurótica, la pérdida de tejido conectivo y si tiene pérdida o no del periósteo. Conjunto a la evaluación secundaria, vamos a evaluar fosa anterior, donde vamos a encontrar o podemos llegar a encontrar los signos de pando de mapache, rinorragia, ceguera o anosmia. En traumatismos de fosa media, donde podemos encontrar hemotímpano, otorraquia, hipacusia, estrabismo o parálisis facial periférica. Dentro de la evaluación secundaria en alteraciones de fosa posterior, podemos llegar a encontrar el signo de Batle, que va a ser un hematoma en la apófisis mastoide y lesión del noveno y doceavo par craneal, dentro del cual vamos a tener también lesiones vasculares o podemos tener un aneurisma de la carótida interna
o lesiones de la glándula hipófisis. Entonces, dentro de nuestra evaluación secundaria, es muy importante determinar si nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico tiene alteración de fosa anterior, fosa media o fosa posterior. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación. La serie ósea postraumática. Y obviamente nuestra TAC simple de cráneo. Sin embargo, con el examen urológico podemos determinar que muchas veces no requerimos de un examen tomográfico para poder llegar a nuestro diagnóstico o iniciar nuestra terapéutica de neuroprotección. Ok, muchas veces queremos a todo paciente con trauma de cráneo solicitarle estudios, pero ¿cuáles son las escalas que nos sirven para determinar qué pacientes son candidatos? La escala de New Orleans y la escala canadiense. No todos los pacientes con traumatismo de cráneo son meritorios a tomografía de cráneo. Inclusive, estas son escalas, al igual que la norma oficial mexicana menciona que no todos los pacientes con pérdida del estado de alerta con Glasgow por debajo de 9 requieren de tomografía simple de cráneo. Para eso existen criterios en los cuales nos basamos con Nueva Orleans o regla canadiense. Ok, realizamos una tomografía de cráneo. Entonces, ¿qué escala vamos a utilizar? La escala de Rotterdam, en la cual, si se fijan, nosotros vamos a evaluar puntos y mortalidad. Entonces, no vamos a evaluar tratamiento, no vamos a evaluar disfunción, simplemente mortalidad. ¿Qué nos evalúa la escala de Rotterdam al momento de tener una tomografía simple de cráneo? Las cisternas basales, el desplazamiento de la media, si hay una hematoma epidural o no, o si hay una hemorragia subaracnoidea o intraventricular, las cuales nos van a dar una puntuación con la cual, en base a los puntos, nos va a dar un porcentaje en aproximado de la mortalidad. Ojo, la escala de Rotterdam no es terapéutica, no es diagnóstica, simplemente nos traduce mortalidad. ¿Qué otra escala podemos utilizar en urgencias? La escala de Marshall, en la cual esta nos va a hablar del edema cerebral. No vamos a hablar de edema citotóxico, edema vasogénico, edema oncótico, edema intersticial o edema este, vasogénico. Aquí simplemente son las características tomográficas en la cual se va a observar una pérdida de la relación de giros y surcos, al igual que el desplazamiento de la media, y si el paciente tiene ya una cirugía, una evacuación quirúrgica en la cual ya podemos clasificarlo. Entonces, tenemos Rotterdam, tenemos Marshall, Marshall. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en nuestras tomografías? Podemos encontrar una hematoma epidural, una hematoma subdural, en lo cual cada uno va a tener sintomatología clínica. Tenemos hematomas agudos, subagudos o crónicos. ¿Sí? Dentro de la hemorragia subaracnoidea, pues bueno, ya lo sabemos, ahorita en un momento más lo vamos a mencionar, dentro de la postraumática, pero los pacientes por lo general en traumatismo craneoencefálico, sobre todo cuando hay un efecto de rebote, va a generar una alteración a nivel vascular en el cual puede generar ruptura de los vasos y condicionar a una hemorragia. Entonces, ya aquí ahorita en un momento más lo vamos a mencionar cómo lo vamos a clasificar. Tenemos los hematomas intraparenquimatosos y el daño axonal difuso, el cual solamente lo vamos a observar mediante una resonancia magnética. Entonces, ¿qué escalas debemos de conocer? Tenemos la escala de Becker, que esa ya hace varios años se está utilizando, ya actualmente pues no nos ayuda de mucho. Igual lo dividimos en grado 1, 2, 3, 4, dentro de la cual tenemos desde una pérdida transitoria hasta donde no exista una evidencia de la función cerebral. Tenemos la clasificación de Masters, en la cual te lo divide de leve, moderado, severo, leve sintomático, severo donde hay signos neurológicos focales,
con una disminución del estado de alerta, donde puede haber una fractura hundida o penetrante de cráneo. Entonces, ¿cómo puedo clasificar a mi paciente con un TCE al tener estudio de imagen? Bueno, en pacientes con hemorragia subaracnoidea postraumática, vamos a utilizar la escala de Green. Es muy importante diferenciar postraumática a aneurismática. En la postraumática vamos a utilizar escala de Green y en la aneurismática escala de Fisher. Como podemos observar en esta escala, lo único que nos va a clasificar grado 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, todo en dependencia del desplazamiento de la línea media, en la cual simplemente nos lo va a clasificar por desplazamientos. Ya, la escala de Juni-Hess va a compartir tanto de la hemorragia subaracnoidea postraumática como dentro de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, ya que esta escala principalmente va a ser clínica. Grado 1, 2, 3, 4, 5. Dentro del 1, el paciente está asintomático con dolor de cabeza leve, ligero, rigidez de nuca. Y dentro del 5, coma profundo, signos de descerebración y un aspecto moribundo. Si se fijan, estas escalas de igual manera nos traducen mortalidad. En pacientes que tenemos con traumatismo craneoencefálico que genera una hemorragia intraparenquimatosa, vamos a clasificarlo con la escala de ICH score, en la cual dentro de sus componentes va a ser escala de Glasgow, edad, ubicación si es infratentorial o supratentorial, el volumen y el vaciamiento ventricular. Ok, para el cálculo de volumen vamos a hacer esta fórmula, A por B por C entre 2. ¿Qué quiere decir esto? La A va a ser la longitud lineal máxima, donde el hematoma tiene mayor diámetro. La E va a ser la anchura máxima o máxima en tensión del hematoma en plano perpendicular a la A. Y el C va a ser el grosor de la hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Tenemos que ver o ajustar nuestro tomógrafo o la imagen de la tomografía a 1 milímetro o a 1.5 milímetros, según el corte que nos lo realicen. Entonces, el diámetro A, lo que mida en centímetros, por B, lo que mida, por C, en cuántos cortes se va a presentar. Entonces, eso nos va a dar el volumen en centímetros cúbicos para poder completar nuestra escala de ICH. En un momento más vamos a mencionar cuáles son los criterios quirúrgicos, dependiendo del volumen de un hematoma intraparenquimatoso. Entonces, cuando tenemos nuestra clínica, tenemos nuestro antecedente, tenemos un estudio de imagen, ¿qué podemos hacer? Un monitoreo a pie de cama. ¿Qué es lo que podemos realizar? Actualmente ya existen diferentes medios muchos hospitales cuentan con ultrasonido lineal o convexo, en el cual podemos valorar la vaina del nervio óptico. ¿Por qué valoramos la vaina del nervio óptico? Porque es una continuación de las meninges que nos puede traducir una presión intracraneal estimada al momento de su medición. Ojo, no medimos el nervio, medimos la vaina. ¿Cómo hacer esto? Con un transductor lineal o convexo, según lo que en su hospital tengan, insonar sobre la línea con el párpado cubierto por gel para que nos pueda generar la transducción de las ondas. Vamos a buscar el disco óptico y fijar a punto de referencia de 3 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se ve? No, no, el pulso. Ok, vamos a ubicar nuestro punto A, donde está digamos, la base del ojo. Vamos a ubicar nuestra vaina del nervio óptico y con esto medimos 3 milímetros. Al momento que tenemos de manera vertical nuestros 3 milímetros, de manera horizontal, vamos a trazarlo a ese nivel para determinar, a partir de ahí, digamos lo que vamos a medir, la vaina del nervio óptico. ¿Qué es lo que vamos a utilizar de fórmula? El diámetro de la vaina del nervio óptico en milímetros
por 5,69 menos 8,23. Hay literaturas que anteriormente, hace 2 años, manejaban 5 milímetros de vaina en el nervio óptico, pero hasta hace 2 años ya reformularon o vieron la diferencia entre 5 milímetros y 5,5 milímetros para considerarlo como normal. Otra de las mediciones a pie de cama tenemos el Doppler transcráneo. Tenemos varias ventanas. Dentro de nuestras principales ventanas tenemos la transtemporal. La transtemporal, bueno, este es un tema un poquito diferente, sin embargo, es parte esencial de la valoración del paciente neurocrítico, ya que con la medición del Doppler transcráneo a nivel de temporal, lo que nosotros vamos a ubicar es la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral media, hay que conocer la anatomía del polígono de Willis, porque mediante el ultrasonido del Doppler transcráneo vamos a saber qué arteria estamos viendo. Perdón. La arteria cerebral media consta de 4 segmentos: M1, M2, M3, M4, o M1 horizontal, pregiro o posgiro. La arteria cerebral anterior consta de 3 segmentos: ACM1, ACM2, ACM3. La arteria cerebral posterior, igualmente 3 segmentos: ACM1, AP1, 2 y 3. Y la arteria carótida interna consta de 7 segmentos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ¿por qué es importante conocer qué segmento estamos viendo? Recordemos que la arteria cerebral media es la que mayormente irriga todo el hemisferio cerebral, depende del lado izquierdo o derecho. Entonces, ante un paciente con un traumatismo de cráneo, el cual esté generando una alteración en relación al flujo, nosotros vamos a ver una disminución del flujo. Tenemos tres aspectos en los cuales que medir: la velocidad pico sistólica y la velocidad diastólica final. Entonces, nosotros tenemos que determinar a cuántos centímetros está la arteria cerebral media. En este caso, según la literatura, menciona aquí con un Doppler sectorial, vamos a encontrar la arteria cerebral media entre 13 y 10 centímetros. Si no estoy mal, ya el doctor Laurono me confirmará o me corregirá de esas mediciones. Pero lo que vamos a medir son las velocidades sistólicas. ¿Qué nos va a hablar las velocidades sistólicas? Nos va a hablar de una hiperemia o de una isquemia. Lo normal la velocidad de una arteria cerebral media es entre 70 más menos 20 milímetros por segundo. Entonces, de ahí tenemos que sacar nuestra velocidad media. Esto ya de ahí tenemos esta vista, en la cual tenemos 3 posiciones. Ya en algún otro tema de neuromonitoreo podemos profundizar un poco más, en la cual tenemos la vista diencefálica, mesencefálica y ventricular. Tenemos la vista supraorbitaria, en la cual podemos ver también lo que viene siendo la arteria oftálmica, que como mencionamos es una rama de la carótida interna y también parte de la arteria cerebral media. Tenemos la vista suboccipital, en el cual vamos a ver la parte posterior del polígono de Willis, y la submandibular o transcervical, en la cual vamos a estar observando tanto las arterias vertebrales como la arteria carótida externa. Eso es dentro del monitoreo no invasivo. Dentro del monitoreo invasivo tenemos diferentes catéteres: el de ventriculostomía, el catéter de la fibra óptica, el catéter epidural, el subdural o el tornillo subdural. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para la medición? El catéter intraventricular. ¿Por qué va a ser el intraventricular? Porque ese tanto nos va a drenar el líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión intracraneal, al igual que nos va a medir la presión intracraneal. Bueno, con los neuromonitoreos o el monitoreo o el tornillo de pico, el intraventricular,
vamos a tener unas líneas que se llaman, nos va a traducir algo que se llaman líneas de Lumberg, en la cual se va a dividir en P1, P2 y P3. P1 es la llamada onda de percusión que corresponde a la presión sistólica. El P2 es la llamada onda tidal, es el resultado de la presión en el líquido cefalorraquídeo y se relaciona con la diástole y las pulsaciones venosas. Y el P3 es la llamada onda dicrota, que es debido a que la presión diastólica inmediatamente después de la descadura dicrota y dependiente de la pulsación venosa. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos un paciente con una presión intracraneal normal, vamos a tener un P1 por arriba de un P2, que quiere decir que tenemos una sístole por arriba de la diástole. Entonces, sin embargo, en cuestiones patológicas, vamos a tener una P1 disminuida en relación a la P2. ¿Qué nos va a decir esto? Que va a haber un incremento de las presiones por un aumento o un aumento del flujo sanguíneo cerebral que va a estar relacionado con la presión arterial media. Otra de las cosas con las cuales en urgencia se puede hacer, anteriormente todo va de escuelas, lo comentaba con algunos de mis compañeros, todo va por escuelas, pero la colocación del catéter venoso yugular. El catéter venoso yugular es simplemente un taller de metabolismo cerebral. Es como hacer un FIC de corazón, pero este es un FIC de cerebro. Vamos a tomar, el catéter yugular se va a colocar intencionadamente hacia arriba, que quede, de hecho la literatura menciona que se introduce 14 centímetros hasta donde tope y se retira 1 centímetro, el cual debe de quedar entre C1 y C2. Entonces, al momento que tenemos aquí, de preferencia se sugiere el lado derecho porque el seno yugular es mucho más grande del lado derecho que del izquierdo. ¿Qué vamos a hacer aquí con esto en nuestro taller? Vamos a sacar un contenido arterial de oxígeno, un contenido yugular de oxígeno, una diferencia arterio-yugular de oxígeno, saturación yugular, índice lactato oxígeno, concentración de excreción de oxígeno, consumo metabólico regional de oxígeno y con todo esto podemos sacar un flujo sanguíneo cerebral. El taller de metabolismo cerebral nos va a hablar de isquemia o hiperemia. Entonces, estas son pequeñas cosas que podemos realizar en el servicio de urgencias. Ya hablamos del ultrasonido, pero bueno, el PIC no tenemos, pero tenemos ultrasonido, tenemos vaina y podemos realizar un catéter al bulbo de la yugular. Entonces, en este artículo en el cual habla del tratamiento del síndrome compartimental intracraneal, nos lo va a clasificar en A, B, C, D, dentro del cual es una compliance normal, una presión intracraneal con una compliance normal y un síndrome compartimental intracraneal. Si se fijan, ¿cuáles son los parámetros que nos pide este estudio? El índice de pulsatilidad, que lo vamos a sacar con la velocidad arterial cerebral media, lo vamos a sacar en nuestra relación de P2 entre P1 ratio, que viene siendo, bueno, no tenemos catéter de PIC, pero lo podemos sacar. La vaina del nervio óptico, el diámetro pupilar y la saturación venosa yugular. Entonces, posiblemente no, más bien, no podemos llegar a tener todas las cosas para un neuromonitoreo. Sin embargo, con lo que podemos tener, podemos determinar o ayudar a nuestro paciente o pensar una terapéutica. Ok, ¿cuál es el tratamiento? El objetivo del tratamiento es evitar una lesión secundaria. La lesión primaria es un traumatismo, ya sea un traumatismo directo, indirecto, por contusión, conmoción, golpe contra golpe, a fin de cuentas directo. ¿Qué tenemos que evitar? Un edema tóxico, un edema vasogénico, un edema intersticial, un edema osmótico, un edema oncótico. Entonces, pero eso a nivel cerebral, ¿qué tenemos que encontrar o cuidar después? Evitar una hipotensión, hipoxemia, una hipercapnia, que aumenta el edema cerebral, una isquemia, una disminución de la presión de evolución o un aumento de la PIC. Ok, cuando tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo, ya aplicamos nuestro ABCDE, tenemos que evaluar si el paciente requiere una evaluación del coágulo sanguíneo
o si es una tumoración para valorar una resección, o si hay una desviación del líquido cefalorraquídeo o de la línea media, generar un drenaje o un drépano, un trépano, o una derivación ventrículo-peritoneal, o un tratamiento metabólico. Cuando tenemos alguna alteración en la cual el paciente requiere una evacuación del coágulo, pues tiene que generar una cirugía de control de daños, en el cual se centre en resolver lo que amenaza la vida. Cuando se logre la estabilidad de un paciente en el servicio de urgencias, ya se podrá determinar si es candidato al paso de una descompresión o no. Ok, una de las cosas en las cuales en el servicio de urgencias se ha visto en duda o en cuestionamientos es el uso de la profilaxis ante las convulsiones. Ok, en este artículo del 2023, su pregunta de investigación fue que ¿qué pacientes deben de recibir profilaxis anticonvulsivante posterior a un TCE? Aquí no se está queriendo, en este artículo lo que hicieron no es evidenciar de que evitar las convulsiones al momento. Sin embargo, lo que se buscó fue las complicaciones secundarias, en los cuales tanto el brain trauma lo clasificaron como un nivel 2A y la Academia Americana de Neurología en un nivel A, en el cual recomendaron el uso de profilaxis en los primeros 7 días posteriores al trauma para disminuir la incidencia de convulsiones postraumáticas. Recordemos que existen pacientes los cuales pueden presentar traumatismos en zonas epileptógenas, como cuáles son parietal o temporal. Bueno, entonces, ¿qué estudiaron aquí? Los factores de riesgo y las indicaciones postraumáticas para el uso de profilaxis en las convulsiones. Los factores de riesgo, Glasgow menor a 11, convulsiones inmediatas, traumatismo, amnesia postraumática en mayor de 30 minutos, desplazamiento de la media. Como indicadores de profilaxis, Glasgow menor a 8, hematoma subdural epidural o intracerebral, depresión, una fractura deprimida más de 5 milímetros o una herida penetrante. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento que sugirieron? Levetiracetam y fenitoína. Es muy importante conocer cuál de los dos medicamentos vamos a utilizar. Bueno, ok, vamos al aficio de la fenitoína. La fenitoína es un anticomicial, pero también es un antiarrítmico, que es de la clase A, que bloquea los canales de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer a nivel de la neurona presináptica? Disminuir el potencial de acción para que libere una acción hacia la neurona excitatoria. Entonces, la fenitoína lo que va a condicionar es disminuir la entrada de sodio para disminuir la excitabilidad de la neurona. Ok, levetiracetam. El levetiracetam en lo particular lo he utilizado tanto en urgencias como en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque va a inhibir el glutamato. ¿Mediante qué? Va a actuar sobre las vesículas presinápticas sobre la unidad SB2A, disminuyendo la actividad o la acción del glutamato. Sabemos que el glutamato es un componente excitatorio en el cual puede desencadenar efectos excitatorios. Vamos a ponerlo así, vamos a ser repetitivos. Entonces, en las crisis convulsivas, al momento que utilizamos levetiracetam, podemos disminuir la actividad directamente del glutamato. Sin embargo, esta revisión narrativa comparó levetiracetam con fenitoína a una dosis inicial de levetiracetam 20 miligramos, dosis única, a continuar 1000 miligramos cada 12 horas. De hecho, la dosis máxima de levetiracetam son 4.5 miligramos en 24 horas. Entonces, fenitoína que utilizaron, dosis de 20 miligramos de impregnación, mantenimiento 100 miligramos cada 8 horas, es lo que se sugiere en solución de 250 a pasar una hora para evitar bloqueos cardíacos. Entonces, si nos podemos a ver en pacientes que tienen alteraciones, perdón, que tienen predisposición para una crisis convulsiva postraumática, ¿qué vamos a utilizar? Fenitoína o levetiracetam. La verdad, lo que tengamos. No existió diferencia en el uso de alguna de las dos.
ante las crisis convulsivas. Ok, vamos a una de las cosas que tenemos en urgencias. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Azúcar o sal? La selección del uso de estos medicamentos va a ser guiada por las comorbilidades del paciente, si es hipertenso, si es diabético o no. Entonces, esta revisión de las guías del 2022 para el manejo de la hemorragia intracraneal, pues no han establecido cuál es el más eficaz. Existen diferentes. El manitol es efectivo en el control de la presión intracraneal elevada a dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo. Sin embargo, existen varios estudios que mencionaron que por debajo de 0.5 gramos no tiene efecto para disminuir el edema cerebral. Ok, no debe utilizarse el manitol en presiones arteriales menores, sistólicas menores de 90 y nuestra meta son 320 miliosmoles. Ojo, no estamos persiguiendo hipernatremias, estamos persiguiendo osmolaridad, que es lo que nos va a afectar el intercambio iónico a nivel celular, no el sodio, sino la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, manitol, vamos a prepararlo, ya viene al 20%, vamos a administrarlo de 0.5 gramos a 1 gramo por kilo. Sin embargo, se asoció a mayor datos de hipotensión arterial. Ok, solución salina hipertónica. Tenemos diferentes tipos. Se puede dar en infusión continua o en bolos. Las concentraciones pueden ir al 3% o al 23.4% o al 25% que son los hipersodios. Por lo general, en la práctica utilizamos la dosis inicial, una dosis a 7.5% de 1.5 a 3 mililitros por kilo, a continuar 5% mililitros por kilo. ¿Por qué? Ya que ahorita lo vamos a ver en el siguiente estudio, disminuye más la presión intracraneal. Sin embargo, manteniendo una dosis al 7.5%, vamos a llegar a una osmolaridad de arriba de 320 miliosmoles mucho más rápido. Como les dije, no estamos buscando hipernatremia, estamos buscando osmolaridad. Evitar 320 y evitar 155 milimol por litro de sodio. Hay algunos artículos que mencionan hasta 160. Ok, en esta revisión de Cochrane hicieron dos comparaciones, solución fisiológica al 7.5, donde administraron 2 mililitros por kilo y manitol al 20%, 4 mililitros por kilo. Bueno, el sodio evidenció que tiene mejor disminución en la presión intracraneal. Entonces, hicieron otra comparación dentro de este mismo estudio con una solución salina al 3% y manitol al 20%. Bueno, observaron que al 3% a dosis inicial, la solución hipertónica pues duraba menos en plasma. En este otro estudio de la comparación de la solución hipertónica y el manitol, se observó que el manitol duró más, perdón, la solución salina fisiológica al 3% duró más tiempo en plasma que el manitol. El manitol, uno de sus efectos es, sí, es diurético, sí, disminuye la presión intracraneal, pero también disminuye la presión arterial y dura menos en plasma y eso va a condicionar efecto rebote. Entonces, los efectos de la solución hipertónica, que en los estudios, en la dosis inicial al 7.5% o al 6% administrada a 2.000 equivalentes por kilo, ¿qué nos dio o qué evidenció este estudio en pacientes con lesión traumática cerebral? Permitió un buen control de la presión intracraneal, permitió un inicio rápido o se evidenció que inició a los 15 a 20 minutos, redujo la presión intracraneal en un 30% con una P significativa y en plasma se evidenció que duró hasta 120 minutos, lo que evidenció este estudio. Sin embargo, las guías del Brain Trauma Foundation encontraron que hay una evidencia insuficiente respecto a los efectos y desenlaces para recomendar el uso de algún agente hiperosmolar efectivo. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que yo digo o sugiero o he visto en mi práctica médica y clínica?
tienes un paciente con hipertensión intracraneal documentada, ¿qué valoras? ¿Hipertón o manitol? Manitol tienes que ver sus comorbilidades, si es hipotenso, si es cardiópata o no. Manitol. Hipertón, si el paciente, sus niveles de sodio. Entonces, el Brain Trauma Foundation no dice usa una o usa esta. A fin de cuentas, cualquiera de las dos no evidenció ninguna, pero sí hubo diferencia en la disminución de la presión intracraneal con el uso de las soluciones hipertónicas. Ok, entonces en el 2019 salió el GOSCAP, muy conocido, glucemia 80-180. Sin embargo, esa glucemia de 80-180 viene del artículo Night Sugar. El Night Sugar, que es, creo que, si no mal recuerdo, 2004, ese estudio se hizo en pacientes cardiópatas postquirúrgicos, en los cuales se evidenciaron que glucosa por debajo de 80 milímetros de mercurio aumentaba la mortalidad. Bueno, en pacientes neurocríticos, 80-180 es una meta en la cual no. Recordemos, como lo mencioné en diapositivas previas, en la cual la tasa metabólica de glucosa del cerebro es de 5 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos a nuestro paciente con 90 miligramos de glucosa? Obviamente, su tasa metabólica cerebral va a estar muy disminuida. Esto nos va a condicionar a una disminución del flujo, una disminución de la perfusión, una disminución, perdón, un incremento del edema. Entonces, no encontré el artículo, se los voy a mandar con el doctor Lauro en estos días, en la cual es un artículo, creo que es 2001, 2002, en el cual menciona que las metas de glucosa entre 150 y 180 mejoraron estabilidad neurológica. Que hemoglobina de 7 a 9, ¿ok? Por debajo de 7 u 8 se utiliza pues en pacientes cardiópatas. Recordemos que en el metabolismo cerebral, en la fórmula del consumo metabólico, para el consumo arterial de oxígeno y consumo yugular de oxígeno, uno de los componentes claves es hemoglobina. Recordemos que la fórmula es hemoglobina por 1.33 por 0.072. Entonces, tenemos que mantener una hemoglobina para que transporte oxígeno. El oxígeno tisular, 90-97, sin embargo, 92-94 es buena meta. Sodio, 135-155, hasta un sodio permitido de 160. La temperatura menos de 38. Bueno, hay artículos que mencionan que la hipotermia permisiva a los pacientes, pues les decía mejor, no hay evidencia. A los pacientes se le han puesto el sistema Arctic y en pacientes neurocríticos y no mejora la funcionabilidad a 6 meses. Confort de paciente, analgesia, sí, para evitar el incremento de la presión, la posición del paciente para mejorar el retorno de venoso cerebral y bueno, presión arterial media mayor de 80, ojo, mayor de 80, ¿cuánto? Yo le pregunto a mis residentes y a los residentes que suelen presentarme pacientes, mayor de 80, ¿cuánto? ¿Una PAM de 200? No, o sea, para esto, ya después, en el 2023, salió de Mantle. ¿Por qué me brinqué esta? Porque esta solamente menciona arriba de 80 o arriba de una presión de perfusión cerebral. ¿Cuánto de presión de perfusión? 200. Por eso, ya de Mantle 2023 manejó temperatura, hemoglobina, electrolitos, metabolismo, donde sí se observan, valora saturación venosa yugular arriba de 55, presión tisular de oxígeno cerebral arriba de 18, presión de perfusión cerebral de 60 a 70, una sistólica arriba de 110, esto tampoco estoy tan de acuerdo porque 90-110 es una de las metas que otros artículos que los cuales se basó esto, pues lo mencionan. Fíjense aquí como la nutrición de glucosa de 110 a 180, el target de oxígeno por presión arterial de oxígeno de 80 a 110, metas de protección pulmonar, lo que se evidenció un incremento de la presión arterial, presión de perfusión cerebral y una disminución del flujo sanguíneo cerebral fue un incremento en el volumen tidal, en la driving pressure, en el poder mecánico y en la presión pico. Entonces, el incremento de presión intracraneal con aumento de la vaina del nervio óptico y la presión intracraneal. TAC seriadas, sí, existe un artículo 2017, ¿cómo se llama?
Existe un artículo 2017 en el cual menciona que se debe realizar una tomografía en un paciente postraumático a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. Ok, este estudio del consenso de Seattle nos menciona varios niveles, nivel primario, secundario y terciario, en las cuales menciona intervenciones específicas, en la cual vamos a mantener una presión de perfusión cerebral arriba de 60, mantenimiento de la PIC por debajo de 22, una buena sedación en analgesia y no se recomienda soluciones hiperosmolares sobre otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ni hipertón ni manitol. Cuando tenemos un paciente que no mantiene una presión de perfusión por arriba de 60 o mantiene una PIC por arriba de 22, vamos a generar una hiperventilación. De hecho, una hiperventilación permisiva, una hipocamia permisiva hasta 32 milímetros de mercurio, pero solamente por 30 minutos, siempre y cuando ya tengas un quirófano listo para una craneotomía descompresiva. Esto lo menciona el consenso de CIA del 2019. Entonces, aquí como segundo, incrementar la presión arterial media guiada por catéter intraventricular. Ok, no tenemos catéter, nos vamos a medir por la presión arterial media y vaina al nervio óptico. Como tercer step, uso de barbitúricos, lo cual en México pues ya no lo tenemos, y la cranectomía descompresiva. ¿Sí? Entonces, estos son los steps que manejaron. Medidas generales, si hay un trépano, si requiere un hematoma que requiere un trépano, terapia hiperosmolar, hiperventilación, terapia de hipotermia, en la cual el 5 pues ya no está bien esclarecido, barbitúricos y de craneotomía descompresiva. Posterior a la craneotomía descompresiva, es una pregunta que les hago a mis residentes, pues es la dieta cetogénica y también igual muchas veces el tratamiento con anaconda. Bueno, este estudio que ya es 2023-2025, igual no lo maneja como un escalón 1, 0, 1, 2, 3, el cual si observamos, vamos a ver el tratamiento básico, mantener una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70, podemos utilizar si el paciente no mejora en esta presión de perfusión y medidas de neuroprotección, podemos bajar a una presión arterial de CO2 de 32 a 35 milímetros de mercurio mediante el uso de, puede ser, barbitúricos o bloqueos neuromusculares. Ya como el tercer escalón, hipotermia, barbitúricos y craneotomía descompresiva. ¿Se fijan? No hay muchos cambios. Que es el del 2019 a que es una revisión narrativa del 2025, simplemente lo único que cambia son los parámetros con los cuales vamos a manejar nuestro. Ok, tenemos pacientes con hemorragia postraumática. Tenemos el estudio CRASH 3. ¿Cuál fue su pregunta de investigación? En pacientes con traumatismo craneoencefálico, la administración de tranexámico en menos de 3 horas de la lesión, en comparación con placebo, resuelve la mortalidad hospitalaria asociada a traumatismo, que evidenció el uso del ácido tranexámico en pacientes con traumatismo craneoencefálico, que disminuyó la mortalidad, siempre y cuando sean menos de 3 horas, con la administración de 1 gramo. Es muy diferente al protocolo Woman 2, en el cual se puede administrar otra dosis, o el TRASH 2. En este CRASH 3, la administración de 1 gramo en pacientes con hemorragia postraumática disminuyó la mortalidad. Fíjense cómo fue un estudio aleatórico internacional multicéntrico, 13,000 pacientes, dosis de 1 gramo de infusión continua 10 minutos, seguida de 1 gramo de infusión por 1 hora, ¿sí? Que cambia al TRASH y cambia al WOMAN 2. Entonces, ya en todas las unidades tenemos ácido tranexámico, no sé por qué nos da miedo usarlo. 1 gramo no le va a pasar nada, es como un tubo y 1 litro de agua no se le niega a ningún paciente en urgencias. Entonces, vamos a agregar como que un ácido tranexámico en paciente con TCE, no se le niega tampoco en urgencias. Entonces, ya cuando tenemos toda nuestra evaluación, estudios, criterios, tomografía, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Tenemos un hematoma subdural agudo, más de 10 milímetros de espesor o más de 5 milímetros de desplazamiento en la media,
con una hematoma subdural aguda de cualquier tamaño, quirúrgico. Una hematoma epidural de más de 30 centímetros cúbicos, más de 15 milímetros de grosor o más de 5 milímetros de desplazamiento en la línea media, o Glasgow número 8, quirúrgico. Recordemos que el hematoma epidural lo vamos a calcular A por E por C entre 2. ¿Bueno? Entonces, contusiones cerebrales que en pacientes en coma con lesiones que nos generen desplazamiento de línea, hemorragia cerebelosa con efecto de masa o fractura de cráneo deprimida de 5 milímetros. Entonces, aquí en estos, pues son los que usualmente vemos en urgencias, la hemorragia epidural y la hemorragia subdural, en la cual pues ya el menor de 8, hematoma más de 30 milímetros, o más de 15 milímetros de desplazamiento, más de 5 de la línea media, y el subdural, neurológico, focalización neurológica, anisocoria, hematoma más de 10 o desplazamiento más de 5 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que estudios que hicieron? Tenemos el estudio DECRA. El estudio DECRA fue demasiado agresivo, en el cual fueron 15 terapias intensivas entre el 2002 y el 2010. ¿Qué es lo que hicieron aquí en esto? Hicieron una cranectomía descompresiva más atención con abordaje quirúrgico estandarizado. ¿Qué quiso decir esto? ¿O qué hicieron en este estudio? Una cranectomía bifrontotemporoparietal bilateral grande de abertura dural bilateral con seno sagital y la hoz del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Simplemente conocen las canastas de flores, pues eso le hicieron a los pacientes. En estos, a los 13,000 pacientes, donde hicieron las comparaciones, una cranectomía bifrontotemporoparietal con apertura de la dura. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de estos en los pacientes con TC simple y cranectomía descompresiva bifronto? No hubo mejoría en los resultados funcionales a 6 meses. Simplemente son terapias de salvataje. El otro estudio fue el Rescue ICP, el cual ante pacientes con TC e hipertensión intracraneal refractaria, si la cranectomía descompresiva da como resultado una mortalidad más favorable a los resultados. De igual manera, no hubo mejoría en la mortalidad de los pacientes sometidos a cranectomía amplia. Sin embargo, hubo mayor dependencia funcional. Entonces, en pacientes con alteraciones, ya cuando llegamos a los 4 pasos o los 4 escalones de nuestro tratamiento y se hace la cranectomía, ya sea bifronto temporoparietal o unifronto parietal, pues la diferencia en la funcionabilidad no hubo diferencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Iniciar manitol o hipertón sin una hipertensión intracraneal documentada. ¿Cómo lo tenemos? Ya tenemos ultrasonidos, podemos poner un catéter al bulbo de la yugular, tenemos tomografía cuando se pueda, hiperventilar por si acaso. No, tenemos que tener bien establecidas nuestras metas de neuroprotección para determinar si el paciente, si ya tenemos un quirófano listo, según el consenso de Seattle, según la informativa, la revisión narrativa 2025 en el estadio 2 de cuando que voy a hiperventilar a mi paciente, siempre y cuando ya tenga un quirófano que lo va a meter a abrir o van a hacer una descompresión. Tratado de paciente inestable es otro error muy común. Si está hipertenso, una hipertensión intracraneal, el cambio de posición por debajo de los 35 grados incrementó la presión intracraneal entre 3 y 5 milímetros de mercurio. No avisar temprano neurocirugía de que, no, pues a lo mejor ahorita se resuelve. No documentar el Glasgow inicial. Es que con qué Glasgow llegó. Es que había muchos pacientes, pero con qué Glasgow llegó. Y sobre todo, intubar tarde. ¿Por qué? Porque decir, ahorita agarra, ahorita le echo un Vica, ahorita le pongo una mascarilla, ahorita le pongo alto flujo, ahorita agarro, ahorita lo entubo. No, medidas de protección. Recordemos que el incremento del volumen tidal o la disminución de volumen tidal va a repercutir en la presión intracraneal. ¿Sí? Entonces, con esto, terminó. Ya sabemos que estudiar medicina es lo más parecido al amor, sufres, sufres,
pero jamás quieres dejarlo. Este es un feedback positivo, feedback negativo, depende de cómo lo veas y cómo lo veamos. ¿Vale? Si tienen alguna duda, con gusto estoy para responderlas. Muchas gracias, doctor Adrián. Un tema muy, muy interesante y pues es muy difícil abordarlo en tan poco tiempo. Es un tema muy extenso, ¿sí? Y abordarlo en una hora pues está muy bien. Entonces, alguien que tenga por ahí alguna duda, alguna pregunta para el doctor Adrián. Aquí en el chat, por ejemplo, tenemos Francisco Favela. Dice, excelente ponencia. ¿Qué solución se recomienda en urgencias para edema cerebral, salina al 3% o manitol? Bueno, Que ya habían dicho, la ¿verdad? salina al 3%, pero primero que nada tenemos que determinar si el paciente tiene una hipertensión intracraneal, para empezar. Tenemos que ver sus niveles séricos de sodio y ya, ok, existen diferentes vertientes de utilizar manitol o utilizar solución salina al 3%. El manitol, hay un estudio que habla del manitol, solución al 3% y manitol con glicerol. La única diferencia que hubo entre los tres, bueno, varias diferencias que hubo entre los tres es que el manitol tuvo efecto rebote, el solución salina al 3% duró más tiempo en plasma y el manitol glicerol aumentó un poquito en plasma, pero aumentó más el rebote. Ok, ¿qué es lo que yo sugeriría? Depende de las comorbilidades del paciente, si está hipotenso, si es hipertenso o si tiene alguna cardiopatía para el uso de manitol. De acuerdo. Sí, también todo tiene que ver con el coeficiente de reflexión, ¿no? Si obviamente va de 0 a 1 y más bien el soluto o el medicamento que nosotros utilicemos se acerque más a 1, que en este caso es el sodio hipertón, pues este va a ser impermeable y se va a mantener más en plasma. Y lo que es el manitol, que ese casi siempre es abajo de 1, que es 0,9, pues ese paciente sí se puede pasar al otro lado y dar, como tú dijiste, Doc, un edema de rebote, ¿verdad? Un edema paradójico. Así es, Doc. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna duda o alguna pregunta? Acá dice Peña que te ama. Dice, excelente ponencia, maestro García. Una pregunta, en caso de paciente neurocrítico, pero no secundario a trauma, ejemplo, un aneurisma que causa hemorragia, ¿recomendaría de igual forma el ácido tranexámico? Ah, ya, el doctor Adrián Muro, excelente urgenciólogo, fue mi R1 cuando yo era R3 ahí en urgencias, actualmente urgenciólogo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Manejo el paciente neurocrítico, pero secundario a trauma. Sí hay estudios que hablan del uso de ácido tranexámico, de igual manera, simplemente la farmacocinética del ácido tranexámico. Entonces, sí se puede utilizar igual a 1 gramo no me acuerdo el estudio, ahorita en un momento más se lo paso a Muro, del uso del no aneurismático, perdón, en el no traumático para el tranexámico igual, se puede utilizar 1 gramo en 10 minutos, el cual solamente pues sí evidenció disminución de la mortalidad, pero pues hay que ver aquí la causa, porque ya de igual manera podemos utilizar ahí este, la, ca- eh, el nimodipino, pero ya como coadyuvante, pero tranexámico sí se puede utilizar, Muro, a 1 gramo en 10 minutos. De acuerdo. Y hay una otra pregunta que dice, ¿puede explicar de nuevo la medición de la PIC por medio del ultrasonido ocular? Es decir, del diámetro de la vaina del nervio óptico. Ok, bueno, tenemos que tener el ultrasonido, podemos tener el lineal o el sectorial convexo, depende de lo que en su unidad tenga, pero se sugiere con el lineal. El, lo preferencial es colocar un Tegaderm para evitar algún contacto del gel que esté contaminado con la mucosa ocular. Se pone sobre el globo. Entonces vamos a colocar
de manera gentil con suficiente gel a través del globo ocular, ubicando la vaina del nervio óptico. ¿Cómo la vamos a ubicar? Vamos a observar una imagen redondeada circunferencial, que es el globo ocular, y al término vamos a encontrar el nervio óptico. Posterior vamos a encontrar esa misma línea que nos va a dar una imagen de doble riel y vamos a tomar la parte externa de ese doble riel a 3 milímetros de la base del ojo. Entonces, permítame un poquito, se los regreso. Este, Vamos a tomar esa parte a 3 milímetros y vamos a esto. Tenemos el nervio. Hasta aquí tenemos. Entonces, en esta imagen de doble riel, vamos a considerarlo en esta parte la vaina del nervio óptico. Por eso se toman 3 milímetros de la base del ojo hacia abajo. Entonces, cuando tenemos este trazo vertical, vamos a hacer un trazo horizontal. Entonces, ¿qué vamos a medir aquí? Nuestra vaina del nervio óptico es lo que mide de este punto vertical, perdón, horizontal, a este punto B. Y ahí lo vamos a multiplicar por 5,69 menos 8,23. La literatura actual te menciona que hasta 5,5 milímetros es una vaina normal. Anteriormente era 5,5, otras 5,2. Entonces, actualmente 5,5 que nos traduce de 21 a 22 milímetros de mercurio de presión intracraneal estimada. De acuerdo, es un subrogado, ¿no? Para subestimar Y la esto es presión por la intracraneal, presión ¿verdad? intracraneal, doctor. Y también otra cosa importante es, podemos ver aquí, en este caso tenemos la papila, el edema de papila. Ahí arriba donde está la A, se ve como un chipotito. También cuando Sí, tenemos un edema de papila, también nos habla de aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? así es, Doc. Sí, como tal, el ultrasonido, el neuromonitoreo como tal, propiamente dicho, ya sea va en el nervio óptico, mediciones de flujos cerebrales, Doppler transcráneo, sí es un tema bastante interesante, muy completo, sobre todo porque es el estetoscopio actual de los médicos, que en Sí. terapia intensiva lo utilizamos mucho. Ahorita, sí, quise profundizar principalmente en los manejos de sodio hipertónico o manitol, ya que es con lo que se cuenta en urgencias, porque no en todo momento se tiene un ultrasonido, para hacer estas valoraciones neurológicas. Así es. Muy bien, Doc. Entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión del mes de marzo. Muchas gracias, doctor Adrián. Muy buena la ponencia. Y muchas gracias también a toda la audiencia. Espero que haya quedado claro, que haya estado, que les haya servido más que nada a todos los otros que estamos en el servicio de urgencias para tratar a este tipo de pacientes que muchas de las veces pues nos es un poco complicado y que mejor pues teniendo esta ponencia de gran altura y aparte pues con mucha evidencia, ¿no? De muchos artículos recientes que se pueden aplicar pues en todos los hospitales, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más, pues damos terminada la sesión. Gracias, doctor Adrián. Muchas gracias, doctores. Hasta luego, buenas noches. Cualquier duda o algo, estamos a sus órdenes ahí en la terapia intensiva en Zacatecas. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego.